Buenos días, hermanos. Es bueno estar nuevamente unidos a través de esta transmisión. Les damos la bienvenida y para comenzar les pido que por favor podamos abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 25. Vamos a darle lectura a esta porción de la Escritura. Ojalá usted pueda tener su Biblia a la mano y leer conmigo esta porción. Si no lo tiene, no importa, usted ponga atención y la palabra del Señor dice así: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus conmiseraciones y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien, y su simiente heredará la tierra. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Esa es la intención al venir en este tiempo de transmisión y conectarnos, es que el Señor venga y nos redima. Cuánta angustia, cuánta desolación, cuánta miseria está rodeando la tierra y la vida de cada uno de nosotros, no solamente de los que no conocen a Cristo, sino también a nosotros, hermanos. El rey David está diciendo estas palabras porque está pidiendo socorro, auxilio, ayuda de Dios. Y en este tiempo, en estos minutos que vamos a tener de oración, le invito a que usted y yo podamos decirle a Dios en esta aflicción, en esta angustia, no sé cómo se encuentre, pero lo que sí sé es que la manera en que nos encontremos, hay socorro, hay ayuda de Dios y podemos decir entonces, como David dijo en este último versículo, el 22, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. En esta mañana podemos decirle, Señor, redime a la familia que me presta, redime al alma que tengo en mí todavía, este aliento de vida, redime de todo lo que le angustia y sobre todo, Señor, enséñame a arrepentirme de aquellas cosas que aún no me he arrepentido. Vamos a tomar unos minutos de oración ahí donde se encuentra. Si no puede doblar sus rodillas, incline su rostro y pongámonos en las manos de Dios. Amado Señor, en esta mañana venimos delante de ti reconociendo que tú eres bueno, que tú eres justo. Venimos a ti, Padre, porque no hay otro que nos pueda redimir. No hay nadie más que haya pagado el precio por nosotros. Tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario y es a través de ella que nosotros podemos ser perdonados, redimidos, restaurados. Señor Dios, en esta mañana no son nuestros méritos, sino es aquel que dio su vida en la cruz. Es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, quien ha pagado la deuda por nosotros. Es a Él a quien nosotros nos acercamos en esta mañana. Venimos con la aflicción de nuestros corazones, ciertamente, pero también venimos con la gratitud que tú has puesto, Señor, en medio de esta aflicción, en medio de este dolor, en medio de esta enfermedad, en medio de esta persecución, Padre, que hemos sentido en estos tiempos de pandemia, de dolor. Padre Celestial, y si tú has sido con nosotros en otras épocas, en otras estaciones de nuestra vida espiritual, sabemos, Señor, que tú seguirás con nosotros. Aquí estamos en esta mañana
Mira a tus hijos, Señor, la aflicción que cada uno de ellos tiene, pero también ve la gratitud, Padre, de sus corazones, de nuestros corazones, Señor. Hoy que tenemos vida y podemos levantar este aliento de vida que nos prestas. Amado Jesús, aquí estamos esta mañana. Ven a redimirnos con el poder limpiador de tu sangre, Señor. Queremos ser limpios. No nos permitas participar de tu mesa, Señor, con manos y corazones sucios. Nos arrepentimos, Señor. Queremos que tú seas nuestro Redentor en este día. Señor, cuán importante es la vida, cuán importantes son los minutos, los segundos, los pensamientos, Señor, los sentimientos que atraviesan nuestros corazones, los actos que hemos realizado, Señor, por causa de sentirnos afligidos, de sentirnos miserables, de sentirnos, Señor, en el lugar vacío. Pero Padre bueno, aquí estamos en esta mañana. Cada uno de nosotros, Señor, nos rendimos a ti y queremos que tu nombre, Señor, venga y se levante como un estandarte, Padre. No hay fuerza en medio de nosotros, Señor, pero sabemos que tú eres el que la das, tú eres el que nos sostienes. Y en esta mañana, ahí donde cada uno de nosotros nos encontramos, ven con ese poder limpiador, esa herramienta poderosa de tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Quita todo obstáculo, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón. Quita todo mal, Señor, todo pecado que hay en nosotros, Padre. No queremos acercarnos con manos sucias delante de ti. Santifícanos en este día. Ven con tu fuego santificador, con esas lenguas poderosas de tu Espíritu Santo. Y ahí donde cada uno está, Señor, manifiéstate, Señor, porque eres un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ven, Señor Jesucristo, tócanos, Padre, pero también permítenos tocarte, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya de cada pecado, que nos muestre, Señor, en que te hemos fallado y podamos correr a la cruz del Calvario, Señor. Podamos comenzar de nuevo ahí donde hay ayuda, donde hay seguridad, donde hay auxilio, donde hay socorro para nuestras almas, para nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Padre Celestial. Somos de ti, pertenecemos a ti, Señor. Tú has puesto un sello de pertenencia en nosotros. Es el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos y sosténnos en estos tiempos, Padre. Levántate como guerrero, Señor, defiende nuestras causas, Padre. Tú eres el dueño de la vida, tú eres el Señor, Padre. Levantamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Cualquiera que sea nuestra aflicción, Padre, ven a poner el gozo, Señor, ese aceite de tu Espíritu Santo a sanar nuestras heridas, ese gozo, Señor, de experimentar, Padre, la salvación y de saber que en ti estamos seguros, que tú eres el dueño, que tú eres el Señor. Ven con la naturaleza de tu nombre y envuélvenos una vez más, Señor. Transforma nuestra naturaleza pecaminosa, Jesús. Queremos más de ti, aprender a ser misericordiosos, aprender a ser bondadosos, Señor. Ciertamente, Señor, la maldad está sobresaliendo en estos tiempos, pero tu nombre, Señor, que es un nombre de amor, de perdón, está en medio también de nosotros. Glorifícate, ayúdanos, Señor, a dar testimonio de lo que hemos oído y de lo que nuestra vida ha testificado, Señor, de los milagros que has hecho y que estás haciendo en nuestros días, Padre. Ven y glorifícate, Señor. Te rogamos que tu presencia, Señor, esté con cada uno en su lugar donde se encuentran y que tú, Señor, seas el centro de este tiempo, Padre. No queremos ser nosotros, queremos que sea tu presencia a través del canto que se entone, a través de esta lectura que hemos tenido de tu palabra, a través, Señor, de la explicación de tu palabra, Señor, en los tiempos indicados, Padre. Queremos que tú seas agradado, Señor. No queremos mostrarnos nosotros, queremos que tú seas mostrado en medio de este tiempo. Ayúdanos a vivir, Padre, porque no sabemos, pero sí sabemos que tú eres el Señor de la vida. Gracias, Padre, porque en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras enfermedades, tú, Señor, sigues siendo Dios. Tú sigues siendo nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, a cada uno de tus hijos que se estará conectando en este tiempo. Suple, Señor, el corazón, la necesidad de cada uno, el hambre que cada uno de nosotros tiene de tu presencia. Ayúdanos a vivir y a continuar en este tiempo, Señor. La vida que tú nos prestes aún, Padre, permítenos llevarla a ti, Señor, y entender que nuestra huida está próxima, Señor, que tú vendrás por nosotros y nos levantarás. Gracias te damos por este tiempo.
tiempo a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Amén, amén. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar en comunión con Él. Él es omnipresente, está aquí y está con ustedes, y es una bendición que está a través de todo el tiempo. Él es el dueño del tiempo y del espacio y de todas las cosas. Y bueno, vamos a dar lugar a nuestra escuela dominical. Hemos sido bendecidos. Es interesante descubrir estas capacidades que Dios ha puesto en nosotros. No sé usted, pero a través de la Escritura nuestro entendimiento ha sido alumbrado y está siendo alumbrado, y hoy nos toca una capacidad, a una mente más que vamos a aprender para que después de ello nosotros podamos darnos cuenta por qué reaccionamos como reaccionamos y por qué hacemos las cosas que hacemos, y de repente decimos, es que yo pensé, yo no sabía por qué estoy haciendo esto. Bueno, la Escritura es clara y este tiempo es para una de las mentes más que vamos a ver en el Espíritu. Así que dejamos este tiempo a nuestra hermana Ceci. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión del día de hoy. En este día tan especial vamos a ver la mente tejedora, y antes de que nosotros iniciemos la clase vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día y por la oportunidad que tenemos de aprender de la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, Señor Jesús. Gracias por este día, Señor mío, porque podemos despertarnos, podemos ver un nuevo amanecer, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad que tú nos prestas, Padre, el día de hoy, de poder conectarnos para escuchar de tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque en esta semana, Señor mío, tú no nos dejaste, tú no nos abandonaste, Señor Jesús. Nos has sujetado con mucha fuerza, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. En esta mañana, Señor mío, venimos delante de ti reconociendo, Señor Jesús, que somos pecadores delante de tu presencia, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros errores, Padre mío. En este día, Señor Jesús, ayúdanos a correr, a ser prestos, a correr hacia donde tú quieres que nos dirijamos, Señor Jesús, a seguir tus pasos. Limpia, Señor Jesús, nuestros corazones, limpia nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, cada parte de nuestro cuerpo, Señor Jesús, cada sentido de nosotros, mío. Dios mío, ayúdanos, Señor, a mantenernos limpios, a mantenernos rectos, Señor Jesús, delante de ti. Límpianos, Padre, y purifícanos con el fuego de tu Espíritu. Ayúdanos a reavivar esa llama de nuestro corazón que pueda arder por ti, Señor Jesús. Si es necesario, Padre, ayúdanos a pasar por ese fuego para que nosotros podamos ser refinados como tú quieres que seamos, Señor, y podamos crecer, Señor, conforme a la estatura, Señor Jesús, que tú tienes preparado para nosotros. En este día, Señor, prepara nuestro corazón para poder escuchar de tu palabra. Limpia, Señor Jesús, nuestros oídos para que la palabra que tú tienes preparado para nosotros pueda entrar, Señor Jesús. Podamos escuchar con entendimiento, con convicción, Señor Jesús. En tu precioso nombre te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, por conectarse una vez más en este día. Estamos trabajando con las 16 mentes y el día de hoy nos corresponde trabajar con la lección número 7, que es la mente tejedora, y esta es la mente Hashab. La verdad central para esta lección es que la voluntad de Dios es que el conjunto de la mente Yetzer, que es la mente fabricadora, y la mente Hashab, que es la tejedora, se unan para dar forma a convicciones santas que puedan glorificar en todo momento el nombre de Dios. La cita central que tenemos para esta lección es Malaquías 3:16 y dice así: entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan Hashab en su nombre. La revelación de estas 16 mentes no va a estar al alcance de todos. En Mateo 11:25 nos dice:
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Es decir, que nosotros tenemos que tener una actitud de niño. Nosotros como cristianos debemos tener estas características. ¿Y cuáles son? Es ser simple y sin doblez, no presumir la inteligencia que poseemos, no buscar promoción para que nosotros seamos reconocidos. Además, que un cristiano que tiene una actitud de niño no va a complicar la vida de los demás, ni mucho menos la suya. ¿Y por qué Dios nos está diciendo en esta cita que Él esconde las cosas de los sabios y de los entendidos? Es porque Él quiere que reconozcamos que somos débiles, que necesitamos de Él y que requerimos tener este tipo de actitudes como niños, es decir, tener hambre y estar deseosos de conocer más de su palabra. Además, el tener una actitud de niño nos hace ser apacibles, ser mansos, pacíficos, calmados, y algo muy importante es que nosotros debemos depender todo el tiempo de nuestro Padre. Las mentiras no son buenas. Muchas veces nosotros usamos las mentiras como un medio de escape para salvarnos, no sé, de algún regaño, de alguna situación, o queremos aparentar algo que realmente no somos. Y nuestro manual nos menciona que las mentiras pueden tener patas muy cortas. A menudo nosotros usamos la mentira como un medio de escape, como ya habíamos mencionado, pero sin darnos cuenta nosotros estamos lastimando a los demás al decir mentira tras mentira. Y cuando nosotros queremos volver a decir una verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Las personas que estaban a nuestro alrededor y que creían y confiaban en nosotros, ya no lo van a hacer, ya no se van a dejar engañar por esta situación. En nuestro manual nos menciona la historia de una niña que se llama María, una niña que tiene la característica de ser traviesa, de ser inquieta, y pues ella le hace maldad a una de sus amiguitas que se llama Tania, y esta empieza a llorar, se enfada, le dice a la maestra, maestra, María me está molestando, me hizo llorar, y diferentes situaciones ahí, ¿no? Entonces, la maestra habla con ella y le dice, ¿sabes qué? Necesito que tus papás vengan porque voy a hablar con ellos. María, obviamente, para salir de esta regañiza que le iba a dar su mamá quizá, pues ¿qué es lo que hace, no? Decir una mentira. Y conforme van pasando los días, la maestra constantemente le pregunta, ¿cómo está tu mamá? ¿Por qué no ha venido? Ella empieza a mentir y decir que su mamá está mal de salud, que se encuentra delicada, que no puede salir de la casa. Entonces la maestra empieza a preocuparse mucho más porque dice, entonces algo está pasando. Ella, al tener esta tensión de todos los niños y que los niños se enteran que su mamá está mal, pues ¿qué es lo que hace María? Por un lado empieza a sentirse mal de estar mintiéndole a sus compañeros y obviamente a su maestra, pero por otro lado ella empieza a sentir esa satisfacción de tener atención de parte de todos, de que le den mimos, de que le den dulces, galletas, comida, etcétera. Al igual que una bola de nieve, cuando empezamos a hacerla chiquitita, así son las mentiras. Las mentiras comienzan desde algo tan pequeño, desde algo tan simple. ¿Y qué pasa cuando esta bola de nieve empieza a rodar y a atrapar más nieve? Empieza a hacerse más grande, grande, grande. Cuando venimos a ver, es una bola de nieve gigante. Así son las mentiras. Y entonces, en la historia nos menciona que la maestra se preocupa tanto que ella tiene que recurrir a hablar con la mamá personalmente, ¿no? Entonces, al día siguiente, María llega a la escuela, la maestra le pregunta, ¿y cómo está tu mamá? Y ella vuelve a decir la misma mentira, que ella se encuentra muy mal de salud y que no puede pasar a hablar con la maestra. ¿Y qué es lo que pasa aquí?
llega a buscar la maestra a su mamá y aquella niña se sorprende y está como desconcertada al saber que lo que había dicho era una mentira. La maestra empieza a dar una clase y les dice a sus niños: las mentiras son malas y tienen patas muy cortas, lastiman a quienes más queremos y terminan empeorando en una situación porque la verdad siempre sale a la luz. Obviamente ningún compañero se dio cuenta de la situación que estaba pasando y de que María había mentido a la maestra y a sus compañeros. Es claro que los niños son muy inocentes, pero en este caso la mente Yetzer y la mente Hashab estaban trabajando de manera en conjunto. Recordemos que en nuestra clase anterior vimos la mente Yetzer y es la mente formadora. Esta mente crea y tiene la capacidad de fabricar e idear. Entonces, imagínense estas dos mentes trabajando en conjunto, por un lado, creando pensamientos, ideas y diciendo las mentiras, y esta mente ayudando a la formación de esta. Entonces, la mayor parte de las personas que utilizan las mentiras es para justificar sus hechos, para justificar sus acciones, sentimientos, y muchas veces las mentiras pueden llegar a algo más. A veces las personas que mienten tanto van a llegar a un punto en el que ellas mismas van a creer sus propias mentiras. Una pregunta en la cual podemos reflexionar es: ¿alguna vez se te descubrió en alguna mentira que dijiste? Yo creo que sí, todos hemos mentido en algún momento de nuestra vida, ya sea para salirnos de algún regaño o para evadir alguna situación, pero lo hemos hecho. Ahora, recordemos que en nuestro manual viene toda la parte de las 16 mentes y también en cómo están acomodadas. En el orden redimido, la mente tejedora se encuentra hasta arriba y en el orden pecaminoso se encuentra en la barra horizontal. Ahora, justificamos nuestras acciones. Aquí la mente Yetzer y Hashab van a trabajar en conjunto en el lado pecaminoso. Necesitamos reconocer que estas dos mentes muchas veces están en el lado equivocado. La palabra para piensan es la 2803 y es la palabra Hashab. Ahora recordemos nuestra cita al empezar nuestra clase, que fue Malaquías 3:16. Dice: entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. La palabra para piensan es Hashab. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, significa trenzar, tejer, festonar, compenetrar, proyectar, calcular, valorar, valuar, pensar y mente. Ahora, esta palabra para piensan y esta mente Hashab es muy poderosa y es muy inteligente. ¿Por qué? Vamos a relacionarlo con algo muy cotidiano. La mente Hashab es como un telar, como una trenza que entreteje los pensamientos y surge como el festón que adorna y decora la obra. Ahora hemos visto en diferentes lugares, por ejemplo, personas que se dedican a tejer en el telar o, por ejemplo, hacer bordados o hacer diferentes tipos de manualidades, pero sigue siendo sobre un telar, ¿no? Lo natural es tipo de lo espiritual. ¿Y cómo podemos ver esto en la naturaleza? Ustedes han visto las telarañas que muchas veces, no sé, están en algún rincón de su casa o en algún lugar abandonado. Bueno, pues las arañitas también tienen una seda especial que la fabrican con su propia saliva, por decirlo así, y ellas empiezan a tejer su telaraña, y esto es con el fin
de atrapar su alimento o de protegerse. Entonces, imagínense, Dios nos está dando ejemplos muy cotidianos para que nosotros entendamos cómo funciona la mente Hashab. Ahora, otro ejemplo que la Biblia nos da es Aholiab. Y en Éxodo 38:23 nos dice, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador y recamador en jacinto y púrpura carmesí y lino fino. Aholiab era un artesano, era un artífice hábil. Además, tenía una característica, que él podía demostrar la sabiduría, comprensión y conocimiento del Espíritu Santo. Tenía también esta capacidad para pensar, idear, proponer y planificar. Sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando se empezaron a elaborar los muebles del tabernáculo, Aholiab y Bezalel eran los encargados de hacer estas obras maestras. Increíble cómo Dios pudo darles la capacidad de poder hacer estos muebles de una manera tan perfecta. El día en que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, sin duda alguna fue adornado con esta gloria ornamental de Dios. ¿Cuál es la gloria ornamental de Dios? Bueno, pues es la gloria tífere. Esta gloria es aquella que va a vestir de belleza, de hermosura, va a decorar, va a adornar con los más mínimos detalles de la creación. Otro punto muy importante es que el hombre, al tener la imagen y semejanza de Dios, tenía esta gloria decorativa. La mente Hashab y la mente Yetzer estaban en un orden correcto. Y entonces la mente tejedora tomaba los hilos de pensamiento que eran fabricados por la mente Yetzer, y de esta manera ellos podían tejer, bordar y entretejían, y de esta manera surgía un festón o una corona, que es el adorno. Un festón es como un adorno, por ejemplo, aquellos que vemos como de Navidad, o aquellos que vemos de 16 de septiembre, o algunas fiestas de decembrina o populares. El trabajo unido de la mente Yetzer y de la mente Hashab la podemos encontrar en Romanos 1:21. Y dice así: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En esta parte de la Escritura nos menciona que la gente conocía de Dios, tenía quizá algún recuerdo de lo que habían escuchado. Sin embargo, a pesar de que lo tenían solo en sus pensamientos, ellos no entrelazaban estos hilos. No había una comunión verdadera con Dios. No había esta fuerza de decisión para honrarle, para levantar su nombre, para reconocerlo como su único y suficiente Salvador. Y aquí es obvio que la mente Hashab no estaba haciendo este trabajo, porque tenían los pensamientos, es decir, estos hilos fabricados por la mente Yetzer, pero la mente Hashab no estaba trabajando de manera correcta, porque si hubiese trabajado de manera correcta, ellos hubiesen reconocido y hubiesen ablandado su corazón. Ahora, ¿de qué sirve tener estos pensamientos o estos hilos de decir, pues yo creo en Dios, yo sé que Dios puede hacer esto, yo sé que Dios puede hacer el otro, cuando no estamos entretejiendo nuestros pensamientos de manera correcta? Lo importante es reconocer que Dios es el único soberano de todas las cosas. El hombre tiene la capacidad para tener ideas, conceptos, opiniones, pensamientos, imágenes, pero muchas veces todo esto no glorifica a Dios. Muchas veces nosotros creamos y tenemos nuestros propios criterios, nuestros propios pensamientos. Sin embargo, no están basados en la verdad, no están basados en lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, el trabajo
de la mente Yetzer y la mente Hashab es que estas trabajan en conjunto y es exclusivo o debería ser exclusivo para usarlas para el bien. La mente Hashab es muy inteligente y poderosa, como habíamos visto anteriormente, puesto que ésta coordina, ordena e hila la gran variedad de mundos. En el libro de Esther podemos visualizar cómo Amán utiliza esta capacidad para tratar de destruir el pueblo de Dios. Y la cita es Esther 8:3 y dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. La palabra para tramado es hashab. Imagínense cuánta maldad había en el corazón de esta persona para tener estos pensamientos de tratar de destruir el pueblo de Dios. Entonces, habíamos visto que estas dos mentes trabajan en conjunto. Debe ser para el bien. Cuando nosotros estamos en el lado equivocado, muchas veces esta mente Yetzer y esta mente Hashab van a estar tramando, van a estar ideando y creando cosas no para el bien, sino para hacer el mal. ¿Cuál es el propósito de la mente tejedora? El propósito es tejer y trenzar el nombre de Jehová o la naturaleza de este en su propia vida. Dios nos dio con esta naturaleza, con esta capacidad de poder decidir, con esta capacidad de poder crear y fabricar. Lo único que tenemos que hacer es poner en orden nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos. El hecho de que nosotros nos acerquemos más a Dios nos ayuda a entender cómo es la naturaleza de Dios. La palabra de Dios es muy clara, es muy recta para decirnos hacia dónde debemos dirigirnos. ¿Qué implica la naturaleza de Dios? Bueno, la naturaleza de Dios es santidad, bondad, amabilidad, amor, paz, gozo, paciencia, humildad, respeto y entre otros conceptos más. Otros aspectos de la naturaleza del santo nombre es que estos deben ser tejidos e hilados en la mente del hombre en constante. Es decir, que todos los días, en todo momento, nosotros debemos de tener estos hilos de verdad, estos hilos en la cual podamos entretejer y podamos glorificar el nombre de Dios. ¿De qué sirve que nosotros tengamos estos pensamientos? Sí, en algún momento del día me voy a poner a leer la palabra de Dios. En algún momento del día me voy a poner a orar. Cuando debemos de tener esta constante comunión con nuestro Dios. La capacidad Hashab fue puesta en la vida del hombre para que mantuviera una vida unida a la de Jesús, es decir, con nuestro esposo celestial. ¿Cómo tejemos en nuestra vida el nombre y la naturaleza de Dios? Es importante que nosotros constantemente estemos repitiendo: Señor, tú eres santo, tú eres justo, te alabo sobre todas las cosas, te alabo en esta situación, te alabo en el monte, te alabo en el valle, Señor Jesús, te alabo en la situación quizá más difícil que esté viviendo. Gracias por tu misericordia, todo obra para bien. Sabemos que todas las cosas que vienen a nuestra vida obran para bien. Quizá en algún momento de nuestra vida pensemos que nos vino porque, no sé, muchas veces pensamos en que no merecemos esto, en que no merecíamos ser tratados de esta forma, en que no merecíamos, en que pasáramos una situación muy difícil. Sin embargo, la voluntad de Dios decidió que viniera esta situación a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros entendiéramos que necesitamos de Él. Otro punto muy importante es decirle: Señor,
merezco nada, reconocer que no somos nada, reconocer que merecíamos el infierno. Sin embargo, Dios en su maravilloso amor y su bondad y misericordia mandó a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos y estuviésemos este día escuchando la clase. Otra muy importante es: gracias por tu bondad para conmigo. La bondad de Dios nos persigue día con día. Él es fiel, Él es justo y verdadero. Cuando la mente Yetzer y la mente Hashab están en el lado equivocado, nosotros vamos a caer en la autojustificación. Vamos a fabricar ídolos y vamos a buscar tejer una vestidura para cubrir un estado pecaminoso, es decir, para autojustificarnos de nuestras acciones. La autojustificación nos va a llevar a que nosotros llevemos una armadura todo el tiempo, es decir, que nosotros no aprendamos a reconocer que necesitamos de Dios, que estamos mal en cierto punto. Van a haber personas que quizá van a ver puntos negativos en nuestra vida o acciones que no son correctas, y estas personas van a acercarnos a nosotros y nos van a decir: ¿sabes qué? Estás fallando aquí, estás haciendo mal en este lado, no es por aquí, tienes que dirigirte hacia esta dirección. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos la mente Yetzer y la mente Hashab en el lado pecaminoso? Pues nosotros vamos a buscar la autojustificación, vamos a tener una armadura de hierro y vamos a decir: no, pues tú quién eres para venir a decirme las cosas que estoy haciendo mal. No, pues yo creo que tú eres muy perfecto para estar diciéndome esto. Y vamos a empezar a decir una sarta de tonterías y no vamos a reconocer que en verdad estamos yendo hacia el lado equivocado. No vamos a dejar que las críticas que son correctas, que son basadas en la verdad de Dios, penetren a nuestra vida. Y algo importante que hay que destacar es que estas personas y nosotros también, porque lo hemos hecho, que nos autojustificamos, muchas veces vamos a considerarnos perfectos, que no necesitamos que alguien más nos diga nuestros errores, porque según nosotros sabemos lo que estamos haciendo mal, cuando es incorrecto, ¿no? Cuando no es cierto. Usamos la autojustificación para salir de nuestros problemas, para ser falsos. Y recordemos que Satanás es un mentiroso. Satanás todo el tiempo está detrás de nosotros y quizá va a decirnos: no, pues mira, hiciste esto, pero no pasa nada, y mira, tu compañero lo hace igual y a él no le dicen nada. Yo creo que estás bien, yo creo que estás caminando del lado correcto. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos estemos en constante oración, en constante ayuno, buscando el rostro de Dios, porque de esta manera, buscando de Dios, su Espíritu Santo va a venir a redarguir nuestros corazones, nos va a venir a indicar cuando nosotros estamos en el lado incorrecto. Ahora, la autojustificación es uno de los pecados principales que clavaron a Jesús en la cruz. Ellos no querían no querían escuchar el mensaje de arrepentimiento que Jesús tenía para ellos. Ellos no querían reconocer que necesitaban a Jesús como su Salvador. ¿Y qué pasó? Obviamente sabemos que era parte del plan maestro de Dios y el plan maestro era que Jesús fuese a la cruz para morir por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos redimidos. Pero esta gente pensó que no era necesario escuchar este mensaje de arrepentimiento. Ellos no admitían sus pecados y es por eso que la autojustificación llevó a que Jesús fuese clavado en la cruz. ¿Cómo detectamos este pecado? Es necesario que nosotros nos hagamos preguntas y estemos en constante confrontamiento en nuestra vida con la palabra de Dios, de decir si estoy yendo hacia el lado correcto, estoy caminando hacia donde Dios quiere que me dirija. Una de las preguntas es: ¿por qué duermes tanto? ¿Por qué no oras?
¿Por qué no ayunas? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué te va mal en tu matrimonio? ¿Por qué tu familia no busca a Dios? ¿Por qué tus hijos viven descarriados? Y muchas preguntas más que podemos visualizar en nuestro manual. Pero de las que podemos resaltar es, ¿por qué no oras? ¿Por qué no ayunas? ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Y qué es lo que va a venir a nuestra mente? Una autojustificación, una mentira, decir, no, pues es que él me hizo esta situación, él me hizo esto, él me hizo lo otro, y no vamos a reconocer, vamos a argumentar muchas cosas y no vamos a decidir, decir, sí, estoy mal, estoy haciendo mal, no oro porque me da flojera, no oro por esto. Y es necesario que nosotros aprendamos a reconocer y a detectar cuál es la situación que nos está haciendo alejarnos de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacer para corregir el funcionamiento de la mente tejedora, Hashab, y el de las otras 15? Ya hemos visto que la única manera en que nosotros podamos corregir nuestras mentes es seguir un trabajo de santificación, un proceso de limpieza continua. ¿Cómo podemos tener esta limpieza continua? Bueno, pues es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el fuego de su Espíritu Santo para que venga, nos purifique, nos limpie, nos llene y que nuestro corazón pueda arder otra vez por Él, que nosotros podamos estar en ese fuego continuo. Y también por las aguas de su nombre. Es decir, que nosotros en constante momento podamos decir, Señor, esta actitud no corresponde a la naturaleza que tú tienes, esta actitud no corresponde a lo que tú eres, Señor. Ayúdame a bajar una vez más a las aguas de tu nombre, muerte y vida, para que yo dé muerte a esta situación carnal, a estos pensamientos tontos, a estos pensamientos que me hacen alejarme de ti, Señor. Para que haya un cambio verdadero, nosotros tenemos que reconocer y tenemos que tener una verdadera convicción y profunda necesidad de ser cambiados. Si nosotros tenemos en el orden correcto estas mentes que hemos estado trabajando, Dios va a ir transformando nuestros corazones, transformando nuestras mentes y va a ir cambiando actitudes que muchas veces eran incorrectas por actitudes correctas. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, Señor, tengo esta situación, tengo este pensamiento, tengo esta actitud. Ayúdame a ser cambiado. Quiero ser cambiado con convicción. Reconozco mi pecado, reconozco que hice mal. Porque Dios no puede hacer las cosas si nosotros no reconocemos que estamos mal. Dios sabe que estamos mal porque conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón. Además, Dios es caballeroso. Él no nos va a obligar a que nosotros hagamos algo, sino si nosotros no reconocemos antes que fallamos. Cuando nosotros lo hacemos y venimos con humildad ante su trono y reconocemos, Señor, eres justo, eres bueno, eres santo, reconozco mi maldad, reconozco que soy orgulloso, reconozco que no he sido humilde delante de ti. Dios va a venir con su amor y va a empezar a cambiar todas estas actitudes. Por eso es muy importante reconocerlo en todo momento y que nuestra mente Hashab esté entretejiendo estos hilos que la mente Yetzer está creando. Reconocer también que Él es nuestro único y suficiente Salvador, que esta mente pueda estar constantemente haciendo que nosotros podamos elevar una oración, elevar nuestra alabanza, elevarnos hacia un nivel diferente. Quizá la pandemia nos ha traído mucho desánimo a nuestros corazones, a nuestros pensamientos y ha traído diferentes tipos de situaciones a nuestra vida y quizá en algún momento de este periodo han venido pensamientos de quizá de ya no seguir, o por ejemplo, ya no seguir con nuestras clases en línea, ya no querer conectarnos, ya no seguir orando, ya no seguir buscando de Dios. Pero aquí es cuando nosotros debemos correr a Dios y decirle, Señor, tengo estos pensamientos, ayúdame a
tejerlos, ayúdame a entrelazarlos, que estos pensamientos puedan ser de verdad, puedan ser de gloria para tu nombre, que no sean pensamientos de muerte, sino que sean pensamientos de vida. Por eso nosotros debemos fabricar pensamientos y tener buenos criterios para que puedan ser entretejidos y que todo momento podamos decirle: Señor, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de toda adoración, que mis pensamientos puedan darte siempre gloria. Vamos a dar gracias a Dios por esta lección. Hemos llegado a la parte final de esta lección, y qué asombroso es poder aprender cómo la mente Yetzer y la mente Hashab pueden trabajar muchas veces en conjunto para el bien o para el mal. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad. Gracias, Señor Jesús, porque el día de hoy aprendimos algo muy importante, que no debemos de autojustificarnos, Señor Jesús, que la mentira, Señor Jesús, puede llevarnos a un lado pecaminoso, puede llevarnos a un orden incorrecto, Señor Jesús, que puede alejarnos de tu presencia, puede alejarnos, Señor Jesús, de lo que tú eres, Padre. En este día, Señor Jesús, ayúdanos a entretejer pensamientos de verdad, pensamientos de orden, pensamientos santos que puedan llegar hasta tu presencia, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, que todo lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo podamos ponerlo en práctica, podamos ponerlo por obra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, porque no podemos, queremos tener este cambio necesario con nuestra vida, Señor Jesús. Quizá muchas veces hemos mentido, nos hemos autojustificado de nuestros errores, pero en esta mañana hemos aprendido cómo podemos vencer esta situación, cómo podemos vencer este mal que hay muchas veces en nuestros corazones. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre, Señor mío. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por seguir conectados con nosotros, y no olvide que estamos aprendiendo sobre las 16 mentes y seguimos con la transmisión. Al ver
santa gracia que me salvó, y no tengo a dónde ir, y no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sentí mi corazón sediento, se muere y se seca. Y cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Y cerca de ti yo quiero estar, y de tu presencia no me quiero alejar. Y cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Y cerca de ti, Jesús, y yo quiero estar, y de tu presencia no me quiero alejar. 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 Bueno, agradecemos, hermanos, que sigan con nosotros en esta transmisión. La palabra de Dios es clara y nos bendice, y también el tiempo de poder cantar algo al Señor. Gracias a Dios porque nuestros corazones pueden estar conectados a la presencia de Dios. Así que vamos a continuar y le volvemos a dar la bienvenida a todos aquellos que siguen con nosotros o se están conectando. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 16. Y vamos a orar en esta hora por las ofrendas de la casa de Dios. Antes de darle lectura a esta porción, vamos a leer en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Es uno de los versículos que hemos leído constantemente para recoger las ofrendas y orar por ellas. La palabra de Dios dice en primer libro de Crónicas 29:14, se pregunta en esta porción, David dice: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Se pregunta. Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días son cual sombra sobre la tierra y no dan espera. Quiere decir que ni un día más ni un día menos, hermanos, nuestra vida aquí en la tierra es en un momento, en el tiempo que Dios nos las presta. Y entonces David sigue diciendo: oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud en mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, que aquí se ha hallado ahora, ha dado para ti espontáneamente. Es el tiempo que se construye la casa, el templo para Dios. Y bueno, sabemos que aunque David no lo construyó su hijo Salomón, y es ahí donde está esta porción de esta escritura. Pero Dios espera, hermanos, que, como acabo de leer en este pasaje, que le demos voluntariamente. Yo sé que son tiempos difíciles, ¿quién no lo sabe?, por la pandemia, pero aún así, hermanos, Dios no ha dejado de poner el pan sobre nuestras mesas, y de esa manera bendecimos, porque aún así, hermanos,
nosotros damos y el Señor nunca se queda con la mano cerrada. Hemos aprendido que no le vamos a ganar a Dios en bendecirnos, siempre nos va a dar mucho más. Entonces, esperemos que también la voluntad de nuestro corazón sea bendecir la casa de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque voluntariamente cada uno de tus hijos hemos podido ofrendar a tu casa, hemos podido depositar, Señor, porque sabemos, Padre, que espontáneamente ha salido de nuestro corazón, porque de ti vienen todas las cosas y a ti, Señor, rendimos voluntariamente lo que nos prestas, porque nada es nuestro, Señor. Solo es un momento en el que vivimos en esta tierra y esperas que nosotros reconozcamos, Señor, a través de nuestras ofrendas y diezmos a ti, que tú eres el dueño, que tú eres el Señor de todo lo que nos prestas. Bendice pues a tu pueblo, Señor, aquel que no lo ha hecho porque no tiene un trabajo. Señor amado, ayúdale a confiar en ti. Permítenos descubrir este secreto de ser voluntarios para ti al darte, Señor, y al bendecir tu casa y entender, Señor, que tú eres bueno y que tú eres justo y que tú tienes el control y el dueño de la vida, de la fuerza, de la energía que nos prestas para poder trabajar. Abre el camino, Señor, para aquel que no tiene empleo y bendice el hogar y la familia, Señor, de acuerdo a tu plan y tu propósito eterno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga y Dios multiplique lo que queda siempre en sus manos. Bueno, la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 16 dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Creo que ninguno de nosotros estamos a ciegas de darnos cuenta, hermanos, que los días que estamos viviendo son verdaderamente malos. Sí ha habido tiempos malos, ha habido en todas las épocas y las dispensaciones momentos de dificultad, de enfermedad, de pandemia, pero ¿qué creen? No éramos nosotros los que estábamos ahí. Quizás les tocó a otras personas, pero ahora nos toca a nosotros y esta escritura está diciendo los días son malos. Se está hablando de un presente. Hoy en este día los días están registrándose como malos. ¿Por qué? ¿Porque tenemos un Dios que es malo? No, porque realmente el pecado, la perversión del ser humano ha llevado a este punto a que los días sean malos. Realmente Dios siempre nos da días buenos, Dios nos bendice y entonces vamos a descubrir en medio de estos días malos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, lo que Él quiere que nosotros testifiquemos en estos tiempos de días malos. La escritura en Efesios también dice que todos estamos llamados a crecer a la estatura del varón perfecto, a la plenitud. Entonces, en estos días malos, hermanos, ese es el llamamiento, a crecer, a alcanzar la madurez. Pero entonces nos dice, aprendamos a redimir el tiempo, porque los días, quizá más bien la escritura dice que no se van a mejorar. ¿Por qué? Porque también estos tiempos en los cuales la maldad ha aumentado, la gracia del Señor Dios también ha acrecentado. Y por lo tanto, nosotros debemos buscar en medio de estos días malos cómo vamos a redimir el tiempo. Y decíamos, el llamamiento que tenemos más grande es crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso está descrito en el tabernáculo que Dios le pidió a Moisés construir en el desierto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos tuvieron un tabernáculo, una casa para Dios. Y bueno, es un ejemplo para nosotros de cada mueble que fue puesto, como el altar de bronce, el lavacro, el altar de la oración, la mesa de los panes, el candelero, el arca del pacto y el propiciatorio. Son 7 muebles que nos enseñan y nos hablan del crecimiento espiritual que nosotros necesitamos tener. Y eso es para nosotros el día de hoy. Ciertamente fue para ellos en aquel tiempo, pero nosotros sabemos que tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada divinamente y es útil para nosotros. En este día, en estos tiempos de días malos, es útil para nosotros aprender entonces qué experiencia voy a tener en el altar de bronce, qué experiencia voy a tener en el lavacro, y así sucesivamente en cada uno de estos muebles. Y de esa manera, hermanos, nosotros vamos a estar redimiendo el tiempo. Qué bendición entonces para nosotros, porque pudiéramos decir, ¿por qué me tocó vivir en esta época? ¿Cómo fue que llegué a este tiempo y estoy experimentando esta enfermedad, esta ausencia, esta soledad, este dolor, esta angustia? Pues bueno, porque creemos que en este tiempo nosotros podemos crecer en esa estatura y tomar en cada experiencia de cada mueble una medida más, alcanzar
un tiempo más, alcanzar un crecimiento más espiritualmente hablando. Y bueno, hoy voy a tomar el tiempo para tocar en el área del lavacro, que hemos crecido ciertamente, hemos estado en cada uno de los muebles en diferentes tiempos, pero en este caso voy a tocar un poquito acerca del lavacro. Y para ello sabemos que este mueble que estaba ahí nos habla de las aguas del nombre, que tiene que ver con el nombre de nuestro Señor, la naturaleza de bondad, de amor, de paz, hermanos. Hablando de días malos, hablando de tiempos peligrosos, también dice la Escritura, pues son tiempos donde necesitamos testificar de la bondad, de la generosidad. Hermana, hablar de generosidad cuando quizá lo poco que tengo lo quisiera para mí y no para compartirlo. Bueno, hermano, tenemos un tiempo para crecer en ese lado y ser generosos a pesar de que quizá no tienes lo que tenías antes de la pandemia. Qué importante entonces es aprender a redimir este tiempo, estos días que son malos, porque a nosotros no nos cuesta nada dar o ser generosos cuando tenemos, pero Dios nos está diciendo que estamos viviendo en días malos y que tenemos que aprender a redimir ese tiempo. Entonces está hablando de el lavacro, el que representa la naturaleza, el nombre de nuestro Señor. Y bueno, con ello veamos que ese era un lugar milagroso como cada uno de ellos, el altar de bronce que representaba el sacrificio de Jesucristo. Ciertamente sacrificaban animales y era un ejemplo, un tipo, una figura, una sombra del sacrificio perfecto de Jesucristo. Estamos hablando que aquello era en el Antiguo Testamento. Jesucristo aún no había nacido. Entonces, qué bendición tenemos, hermanos, de pasar por esa primera experiencia donde hay un derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y nos ha redimido, nos ha comprado. Qué experiencia tan hermosa, milagrosa, maravillosa, hermanos, que cuando vayamos de esta vida a la vida eterna, nosotros tendremos una entrada franca a través de la vida de Jesucristo por haberle recibido en nuestro corazón y haber dado testimonio aquí en la tierra de quién es nuestro Salvador, quién es el que ha pagado el precio por nosotros y compartir esa salvación, esa ayuda que alguien más necesita en este tiempo. Bueno, este sería el primer lugar en el mueble del altar del sacrificio. Pero quiero tocar, como les dije, el mueble que es el lavacro, que tiene que ver con el agua, con la naturaleza, con el nombre del Señor. En el libro de Primera de Corintios 10, versículo del 1 al 4, hay una porción de la Escritura que nos explica qué milagrosa era el agua que había en ese lugar, para que podamos comprender entonces el milagro que tenemos para poder, hermanos, en estos tiempos malos, redimir el tiempo y testificar y compartir de la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Es un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción, pero hemos aprendido a estar balanceados, equilibrados, tanto en el tiempo de placer como en el tiempo del dolor. Y el 1 de Corintios 10, del 1 al 4 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Sorprendente, milagrosa el agua que había en el lavacro. Era la roca, Cristo mismo. Increíble, nadie podía hacer algo semejante. Ni siquiera hoy en día las películas de ciencia ficción podrían llegar a este punto. Se imaginan muchas cosas, pero ver este milagro, el pueblo de Israel es el ejemplo, ¿verdad? Porque aquí está diciendo, no quiero que ignores, estamos ya en el Nuevo Testamento, esta porción de la Escritura. Y entre ellos está diciendo, todos bebieron la misma bebida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, sabemos que Faraón decidió, se arrepintió de haberlos dejado ir y decidió perseguirlos y alcanzarlos hasta el Mar Rojo. Y ahí sabemos la historia, el pueblo de Israel, milagrosamente el Señor abrió el mar para ellos, así como lo ha abierto más de una vez para nosotros y puede seguir abriendo el mar de dificultades para donde quiera que nos encontremos, es solo que nosotros creamos. Y entonces el pueblo de Israel va rumbo al desierto, Dios hace ese milagro
Y entonces viene la situación, ¿verdad? De hecho, antes de que atravesaran el Mar Rojo, el pueblo empezó a quejarse, empezó a murmurar. Es algo que se parece mucho a nosotros. Por eso volvemos a ese ejemplo constantemente, el pueblo de Israel, porque ellos hicieron cosas que nosotros no debemos hacer, porque también ellos se equivocaron y Dios quiere, al verlos a ellos como ejemplo, Dios quiere que nosotros no nos equivoquemos como ellos se equivocaron. Y en donde acertaron, nosotros también podamos ver esos aciertos y corregir y de alguna manera acertar también. Entonces, el pueblo de Israel se quejó, murmuró, y bueno, después de que salen del Mar Rojo, ¿verdad? Comienza su travesía por el desierto. Habían visto el milagro de Dios. Hermanos, se parece mucho a nosotros, hemos visto el milagro de Dios. De hecho, nuestra vida es un milagro. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel, igual nosotros somos ingratos ante los milagros de Dios. Y más de una ocasión, el pueblo de Israel empezó a quejarse por la falta de agua. Y aquí acabamos de leer que milagrosamente esta roca, esta piedra que era Cristo, esa agua que venía a satisfacer el deseo, el corazón, el desierto de no solamente literal, sino una enseñanza de una sequedad espiritual, porque les vuelvo a decir, comenzamos nuestro tema diciendo que estamos en días malos, pero Dios quiere que aprendamos a redimir el tiempo y ahorita vamos a ver la manera, porque el pueblo de Israel tuvo esa oportunidad y algunos, más bien pocos, la aprovecharon. La Biblia dice que solo 4 fueron los que llegaron hasta la tierra prometida. Hermanos, nosotros queremos ser de esos 4, esos 144,000, ese grupo señalado que sabe que Dios es bueno en el placer y en el dolor, en la aflicción en donde nos encontremos. Entonces, Israel, hermanos, es nuestro ejemplo a no seguir en esta actitud. Ellos empezaron a reclamar el agua cuando el Señor tenía la provisión para ellos. Y es ahí donde nosotros debemos aprender a levantar nuestra voz para testificar, para decir, Señor, aquí estoy en medio de una situación difícil, pero yo sé que tu nombre es poderoso, tú eres un Dios generoso, un Dios bondadoso, un Dios que vas a bendecir y estás bendiciendo mi vida. Entonces, es levantar nuestra voz, hermanos, es elevar un grito delante del Señor, un clamor para decirle, Dios, no importa el dolor o el placer, yo sé que tú eres un Dios bueno, que tú no harías algo en contra de mí. El pueblo de Israel salió de Egipto, había visto la bondad de Dios manifestarse a través de su liberación, los vio cuando los pasó del Mar Rojo, y entonces viene el tiempo cuando se encuentran con las aguas amargas de Mara, y cada parada, en cada oportunidad que el pueblo se estacionó para tomar la experiencia que Dios quería darles, así como lo hace con nosotros, el pueblo, una de las cosas por las cuales levantaba así su clamor, pero no para testificar de que Dios era bueno, sino para quejarse, para murmurar. Dios no quiere que hagamos eso, porque vuelvo a repetir, Dios es bueno. Nosotros entendemos y debiéramos entender que lo que Dios hace para nuestras vidas debe ser bueno, porque todas las cosas ayudan para bien. Y bueno, entonces en esta porción del Lavacro aprendemos a levantar nuestra voz, a clamar al Señor, y esta palabra clamar tiene que ver con cantar, con gritar, con testificar, con anunciar, con exclamar, por tener fe, por hablar, por decir, por desmentir. Es ahí donde nosotros vamos a decir, Dios es bueno, porque otros quizá en este tiempo de maldad, en estos días malos, están levantando sí su voz, pero para decir Dios no es bueno, Dios se equivocó con esto que está trayendo a mi vida, pero nosotros vamos a levantar más fuerte nuestra voz, hermanos, para desmentir eso que el mundo está diciendo. ¿Por qué? Porque ahorita hay muerte, hay dolor, hay falta de trabajo, hay situación de hambre, inclusive con estos tiempos de inundaciones, de terremotos, todo lo que la Biblia ha dicho que vendría sobre la tierra. Muchas personas están vociferando, están levantando su voz, pero no para decir lo bueno que es Dios, sino para vociferar la ingratitud, para vociferar la inconformidad que hay en sus corazones. Por lo tanto, ahí hay una enseñanza. Israel sabía que el agua era milagrosa. Nosotros sabemos que tenemos un Dios milagroso, hermanos. Por lo tanto, aprendamos a levantar y a testificar nuestra gratitud al Señor diciendo que Él es bueno, porque en realidad Él es bueno. Nosotros que queremos ser
el grupo de los 144,000 vamos a aprender en este tiempo de maldad, en este tiempo de días malos, que Dios es bueno. En el libro del Evangelio de San Marcos 10:18 dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y nosotros aquí en este tiempo de maldad vamos a testificar, vamos a hablar, a tener fe sobre las situaciones y vamos a decir Dios es bueno. Jesús en esta ocasión está diciendo nadie hay más bueno sino solo Dios su Padre. El Padre que está mandando todas las cosas a esta tierra, todas las situaciones que estamos viviendo. Esta palabra bueno en el original hebreo significa alegre, próspero. Por lo tanto Dios siempre ha traído cosas buenas para nosotras porque su naturaleza es bondad. Entonces Él viene a bendecirnos con su bondad, con su alegría, con su prosperidad. Y usted dirá, ¿cuál prosperidad si no tengo lo que tenía o estoy pasando situaciones en estos días malos? Bueno, tenemos la oportunidad de testificar y de levantar nuestra voz, manifestar nuestra fe y gritarle, por decirlo así, al mundo, gritarle a nuestra naturaleza pecaminosa que Dios es bueno, que Dios es un Dios que trae alegría, un Dios que trae prosperidad. Hermana, alegría, gozo cuando estoy sufriendo por esta enfermedad, por estas secuelas. Sí, hermanos. Bendiga a Dios porque si usted no se ha contagiado, Dios lo siga guardando, pero los que hemos pasado y ya tenemos algunas secuelas, podemos decir, Dios es bueno. Y aprendamos a decir, Él es mi alegría, Él es mi regocijo, Él es mi prosperidad en medio de esto que ya no tengo, en medio de esto que estoy pasando, porque los días son malos, ciertamente son malos, no porque Dios sea malo, Dios es bueno y Él nos quiere seguir bendiciendo. Entonces, somos aquí en la tierra puestos como un testimonio para levantar nuestra voz y para decir, Dios, eres bueno, Dios, eres justo, Dios, eres generoso, Dios, eres amoroso. Hermanos, porque es el ensayo para llegar a la eternidad. Aquellos que vamos a ser parte de este grupo y vamos a ser la esposa del Cordero, no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Cristo en nosotros. Hermanos, somos los que vamos a dar testimonio en la eternidad a todos aquellos que están en las tinieblas, aquellos que no quisieron aquí reconocer la bondad de Dios, testificar, gritar, exclamar que Dios era bueno en estos días malos. Nosotros seremos quienes vayamos a concluir ese ministerio. Lo estamos practicando aquí y por eso es que estamos en estos días malos, hermanos. El Señor Dios está apreciando nuestro testimonio cuando estamos pasando por cada una de las situaciones adversas, porque hay agua suficiente, hay una naturaleza de su nombre suficiente para nosotros, para que podamos ser embestidos, rodeados, envueltos, hermanos, y de esa manera impregnados, de tal forma que así estemos en estos días malos y se sigan agravando, porque es bíblico, esto se sigue agravando, tanto dolor, tanta angustia, tanta hambre, tanta necesidad, pero nosotros podemos decir, Dios es bueno, Dios es un Dios generoso, porque ahí en el lavacro estaba el agua milagrosa que representa la naturaleza de nuestro Dios, bueno, generoso, bondadoso, porque entonces iremos a la eternidad y habremos practicado lo suficiente aquí, hermanos, que entonces el dolor de aquellos que estarán en la eternidad sufriendo en el lago de fuego, en la condenación eterna, en las tinieblas de afuera, en los lugares de tormento que la Escritura menciona, tinieblas densas, hermanos, habremos de llegar y dar testimonio y habrán de conocer y daremos a conocer quién es Dios, quién es la bondad de Dios con nosotros en el tiempo de los días malos, en el tiempo de los días difíciles, en los tiempos de días de aflicción. Usted dirá, hermana, esto es un cuento de hadas. Pareciera ser un cuento de hadas, hermanos, pero no hay Dios más bueno que el que tenemos, aquel que vive en nuestro corazón. Ciertamente ha sido y hemos sido puestos en la balanza en el lado del placer y en el lado del dolor. Y en este lado del dolor, en los días malos, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Israel nunca dio gracias. El pueblo de Israel, el cual Dios lo había sacado con mano poderosa, nunca dio gracias, nunca testificó y dijo Dios es bueno. Siempre se estuvo quejando. A veces hasta es triste leer y escuchar nuevamente la historia del pueblo de Israel,
pero ¿qué creen? Es nuestro ejemplo y no queremos repetirlo. Dios nos ayude y cuando hemos fallado, vayamos al Señor, porque esa es la idea de esta enseñanza. Dice la cita que comenzamos leyendo, que nosotros debemos redimir el tiempo porque los días son malos. Y estamos entonces aprendiendo cómo vamos a redimir ese tiempo. Lo redimimos a través de la lectura de la palabra de Dios, lo redimimos a través de los tiempos de oración, lo redimimos a través de los tiempos de ayuno, a través de entregarle a Dios la economía que nos presta en ofrendas y diezmos. Hermanos, porque no podemos pagar la palabra, no podríamos pagar, estamos endeudados con aquellos que de alguna manera nos comparten la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra no tiene un precio, pero sí podemos redimir el tiempo de esa manera, dándole a Dios lo que le toca, ofrendando para la casa de Dios, aún en eso, porque es la energía, el tiempo que nosotros utilizamos para trabajar y la energía que conlleva para entonces traer economía a la casa. Eso es redimir el tiempo. Y entonces, una de las cosas que tenemos que hacer al redimirlo es también a través del arrepentimiento. Si lo hacemos redimiendo el tiempo, arrepintiéndonos de nuestros actos, nosotros entenderemos, hermanos, milagrosamente esta agua, esta palabra que no tiene precio y que ha venido a bendecir nuestras vidas y que nos da la naturaleza, la porción de la naturaleza. Si una vez nos bautizamos y bajamos a esas aguas literalmente para recibir la naturaleza del nombre del Señor y entonces nacimos de nuevo en Cristo para poder ser transformados a la imagen del Señor y dimos testimonio literalmente de que habíamos tomado el nombre sobre nosotros, la naturaleza, la bondad, la generosidad de Dios. Entonces, hermanos, hoy estamos también aquí para ser testimonio espiritualmente hablando y poder demostrar que en estos tiempos malos, en estos días difíciles que estamos viviendo, nosotros, hermanos, podemos decir que Dios está con nosotros y que la gloria es del Señor y que pase lo que esté sucediendo alrededor de nosotros mismos en la misma casa, podamos testificar ahora y que esa agua de su nombre, de manera no literal, sino espiritual, podamos sumergirnos por fe y decirle, Señor, dame de tu naturaleza, transfórmame, quita mi egoísmo, quita mi pecado, quita mi maldad y transfórmame a tu imagen, porque esa es la idea de Dios cuando nos lleva a la aflicción y al dolor, al lado de la balanza donde experimentamos esta sensación, esta pérdida, esta situación. Y el pueblo de Israel lo vivió, pero no tuvo palabras de gratitud, no tuvo las frases para decir Dios es bueno, Dios es justo, porque nunca permitió que su naturaleza fuera transformada a la naturaleza de Dios. Hay una dualidad en el corazón humano, así como lo hubo en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el lado del bien, en el lado del placer, hermanos, ahí nos sentimos fantásticos y no es tan difícil decirle gloria a Dios porque el Señor me dio economía, porque no me he enfermado, porque no me he contagiado. Hay muchas cosas y no lo dejemos de hacer, pero ¿qué tal cuando estamos en el otro lado de la balanza? Vuelvo a decir esta porción con la que comenzamos. Los días son malos. Estamos en días malos, pero Dios sigue siendo bueno. Así que entreguemos esta dualidad porque tiene que ver con la autoridad de nosotros en nuestra naturaleza, que no nos permite reconocer que ahí Dios también es bueno, en el lado de la balanza. Israel, el pueblo, estuvo en varias experiencias y por lo mismo se equivocaba. Buscaba el agua, este lugar donde la naturaleza del nombre nos puede transformar y va a absorber nuestra naturaleza. Eran aguas milagrosas, como lo leímos en Corintios, y aún así el pueblo de Israel muchas veces falló. Hermanos, entonces necesitamos aprender a humillarnos, aprender a arrepentirnos, porque dice Efesios, redimiendo el tiempo, y lo vamos a redimir como arrepintiéndonos. Vengamos al Señor y digámosle, Dios, yo en mi naturaleza pecaminosa que siente el dolor, la angustia, la soledad, la falta, la pérdida, no me animo, no me atrevo en el lado de la balanza del dolor a darte gracias, a declarar, a dar testimonio, porque dijimos que ese lugar era un lugar para clamar, dar testimonio de nuestra fe, del nombre bueno del Señor para nuestras vidas en estos días malos. Pues sabe qué, arrepintámonos, regresemos al Señor
Miren, Israel no lo hizo, se equivocó. Lo conocemos por la historia que la Biblia registra, todo el tiempo quejándose. Ahora Dios espera que nosotros nos arrepintamos. La palabra arrepentimiento en el hebreo, de una de sus muchos significados, es shuv, y esta palabra significa volver al punto de partida. Hermanos, si nosotros no nos arrepentimos, no podemos caminar con Dios, porque al final no vamos a hacer lo que nosotros queremos y caminar con Dios al mismo tiempo. No se puede. Definitivamente tenemos que arrepentirnos y tenemos que decirle a Dios, perdóname, lo he hecho mal, he estado en el lado de la balanza del dolor y no he reconocido tu bondad. No he estado ahí para testificar, es más, he estado ahí pero quejándome, no te he dado gracias por el dolor. Muchas personas piensan que nosotros estamos mal porque en el tiempo del dolor, en el tiempo de la pérdida, cantamos y celebramos a Dios, porque Dios es el dueño de la vida. Sin embargo, hermanos, esto no es de un solo día, esto es de ser constantes, porque constantemente, diariamente, a cada momento están llegando a nosotros diferentes aflicciones de cualquier tipo. Cada uno lleva sobre sí las aflicciones de la vida que el Señor nos presta a vivir y de estos días malos. Por lo tanto, redimamos el tiempo, arrepintámonos. Si nosotros regresamos a la historia del pueblo de Israel, hubo un líder que nosotros sabemos que fue Moisés. Dios lo levantó, Moisés y Aarón, para guiar al pueblo de Israel en el desierto. Y saben, Moisés igual tomó la misma actitud que el pueblo de Israel cuando vino la aflicción, cuando venía la situación por falta de agua, porque estamos hablando precisamente de esta experiencia que el pueblo de Israel tuvo cuando faltaba el agua. Ellos no daban testimonio, no clamaban y proclamaban diciendo, aún en esta escasez, Dios está conmigo, en estos días malos, Dios está conmigo, Dios es bueno, Él trae felicidad, Él trae prosperidad, estoy siendo prosperado aún, porque sí lo somos, hermano. Si somos honestos, sí lo somos. Pero Moisés y Aarón se equivocaron. Y bueno, quiero ir a la escritura en el libro de Números, capítulo 20. Sabemos un poco de la historia. Dios le dijo el pueblo se quejaba por el agua y Dios le dijo a Moisés indicaciones. Y luego entonces, en esta porción de la escritura, en algún tiempo atrás, el pueblo de Israel también era el agua, buscaba el agua. ¿Por qué, hermanos? Porque el agua es vital. Necesitamos buscar, miren, los asentamientos humanos se dan donde hay agua y desgraciadamente en estos días que ha venido inundaciones por las tormentas, hemos visto cómo los ríos toman sus cauces porque las personas han tomado los cauces precisamente de los ríos cuando quizá estaban en sequía y ahora que han venido en los tiempos de lluvia, pues ha inundado y se ha llevado y ha tomado y ha cobrado vidas inclusive. Pero todos los asentamientos se dan porque el agua es indispensable para sobrevivir. Podríamos decir el pueblo de Israel tenía razón en sentirse afligido de esa manera porque no había agua, pero leímos en Corintios, había una roca que los seguía. Entonces ya habían pasado una experiencia donde Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y lo hizo y hubo agua y vino las tribus, cada uno tomó su propio canal, dice la escritura, porque no era un chorrito de agua, hermanos, era agua desbordándose para bendecir, eran muchísima gente, recordemos que ellos iban por tribus, ellos iban organizados, entonces Dios mandó ríos, 12 ríos para cada uno, un río para cada una de las tribus y esa fue una experiencia y Dios trajo el agua. Pero en esta experiencia, hablando del arrepentimiento para redimir nuestros días, porque estamos en tiempos de días malos, vamos a ver qué pasó en esta experiencia con Moisés, precisamente. Voy a leer el capítulo 20 de Números, versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Esta es otra experiencia, dice, habla a la peña en ojos de ellos. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo agua nuevamente. Y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Se dan cuenta? Era muchísima gente y había también bestias, animales que tenía que
que alimentar y sostener. Qué milagroso es Dios. Cuánto a veces desconfiamos y el diablo viene a nuestros oídos a decirnos, no vas a poder, estás derribado, estás tirado. No es cierto, hermanos. El Señor también nos pide clamar y gritar y testificar que Él está con nosotros, porque Él mismo clama y grita y da testimonio de sí mismo, que Él es poderoso para sostenernos, que Él es fiel para sacarnos adelante en medio de lo que estamos pasando. Y luego entonces le dice en el versículo 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como Él le mandó. Y juntaron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y díjoles, esta peña milagrosa que es Cristo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña. ¿Cuáles eran las indicaciones de parte de Dios? Lo acabamos de leer en el versículo 7. Le dijo, háblale a la peña. Levanta tu voz, testifica que va a haber agua, que las bendiciones van a venir. Hermanos, ahí adelantito en el capítulo 21, versículo 17, está la experiencia del pueblo de Israel en el otro lado de la balanza. ¿Qué era lo que Dios quería que hicieran el pueblo de Israel cuando no había agua? Dice, entonces cantó Israel esta canción, sube, oh pozo, a él cantar. Era lo único que tenían que hacer y el agua subía. Era una cosa milagrosa, hermanos. Vivimos en un tiempo sí de días malos, pero tenemos ese Dios bueno, bondadoso, generoso. Lo único que Él espera es que nosotros cantemos, clamemos, gritemos, testifiquemos, porque esta palabra de Números 21:17, donde dice, entonces cantó Israel esta canción, sube, oh pozo, a él cantad. Esta frase, sube, oh pozo, a él cantad, está dando testimonio, está hablando de la bondad, de la naturaleza de esa agua, del nombre del Señor. Y entonces dice, cantó Israel, entonó, habló. Esta palabra cantó es la misma palabra que les he estado diciendo en el Abacro, que tiene que ver con ese clamor. Esta palabra en hebreo que significa cantar, gritar, testificar, anunciar, exclamar, fe, hablar, decir, desmentir, testimonio, proseguir, hacer, levantar, librar. Si hay algo que nos va a librar en este tiempo, hermanos, de esta pandemia que estamos viviendo, de toda esta aflicción que estamos sintiendo en estos días malos y los que vendrán, si el Señor nos sigue dando la vida, es que nosotros cantemos, gritemos, levantemos nuestra voz, porque es el único que nos va a ayudar. Ciertamente tenemos a hermanos en la fe que oran por nosotros y gracias, apreciamos eso. Pero si hay alguien que nos va a librar, si hay alguien que nos va a hacer crecer en fe en estos días de días malos, es nuestro Dios. Y entonces dijimos que redimamos el tiempo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con Aarón, especialmente con Moisés? Que ellos golpearon la roca, no era la instrucción, lo golpearon. Y vean, la Biblia no menciona nunca, ni una sola ocasión, que Moisés y Aarón se hayan arrepentido de haber golpeado la roca que era Cristo, de herirla cuando no le dijeron que le hiciera, simplemente le dijo, testifica y di, Dios es bueno, Dios nos va a dar el agua, Dios nos va a dar la salida, Dios es justo, y si aún a Él le placiera matarnos, estamos en sus manos. Gloria al Señor, porque sus manos son más seguras que las de cualquier ser humano aquí en la tierra, de cualquier vacuna, de cualquier cosa, y no estoy en contra de las vacunas, pero de cualquier cosa que nos quiera brindar seguridad, las manos del Señor son más seguras. Y entonces ellos... Moisés dice, alzó y hirió la roca con su vara 2 veces y sí salió agua y bebió la congregación y sus bestias. Cuán ignorantes somos, hermanos, de no redimir el tiempo en arrepentimiento, porque después conocemos la historia. Moisés no entró a la tierra prometida, la vio de lejos. Qué tristeza es que siendo llamados, hermanos, en este tiempo para poder testificar, para poder gritar, levantar nuestro canto diciendo, Dios, eres bueno, eres justo, yo no entiendo, pero no depende de mi entendimiento, depende de tu justicia, depende de tu bondad. Hermanos, qué diferente, porque entonces estaremos redimiendo el tiempo. Vayamos en arrepentimiento. Moisés no entró. Qué triste será que nosotros estemos aquí pasando el dolor, la miseria, la aflicción como todos los demás,
y teniendo la oportunidad de poder testificar, de poder levantar como Israel debió haber entonado, y entonó después el canto, aprendió, claro que sí, lo leímos en Números 21:17. Entonces cantó Israel esta canción: sube, oh pozo, a él cantar. ¿Y qué creen? El agua subía porque era milagrosa. Ahora estamos hablando del Antiguo Testamento. Queremos decirle que hoy tenemos a Jesucristo, esa peña de Oreb que está hoy en día dándonos esas aguas, es aliciente, hermano, para satisfacer nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra miseria, nuestra soledad. No importa cuán difícil sea ahí nuestro desierto, cuánta soledad esté en tu corazón, cuánto abandono sientas en tu interior, sabes, la presencia del Señor está con nosotros. Él es un Dios bueno, Él es un Dios generoso. Por lo tanto, Dios espera que lo hagamos, que redimamos el tiempo. ¿Cómo? Arrepintiéndonos. Lo podemos redimir. Quiero ser enfática, es redimiendo el tiempo, es arrepintiéndonos. ¿De qué? De que nosotros no estamos levantando nuestra voz para en el lado de la balanza del dolor, para decir Dios es bueno, Dios es justo, y estamos exactamente como el pueblo de Israel. Bueno, vayamos al Señor, porque estos días malos son reales, son muy, los estamos palpando, hermanos. Tan es así que hay momentos donde quisiéramos huir, quisiéramos echarnos a correr, pero ¿sabe qué, hermano? No hay otro lugar más importante que ir a la cruz del Calvario y redimir el tiempo en arrepentimiento. Miren, en las iglesias de Apocalipsis, a todas Dios las alienta, les dice cosas, pero también les dice arrepiéntete. Porque ese es el principio, hermanos. Tenemos un Dios que nos ama, lo único que espera es que nosotros nos arrepintamos. Iglesia, pueblo de Dios, nosotros, yo en este tiempo que el Señor me permite pastorear, sé que estamos preocupados por muchas cosas, pero hermanos, levantemos nuestro corazón y nuestra voz. Dios, tú eres bueno. Esas aguas milagrosas en el desierto siguen siendo vigentes a través de Jesucristo para saciar nuestra sed, para no dejarnos en el abandono. Y si ya nos equivocamos una vez, vayamos y cantemos a su nombre, entonemos para que esa agua empiece a subir y empiece a inundar y a llenar nuestros corazones de tal manera que nuestra vida delante del Dios sea un milagro, porque lo es. Y que cuando lleguemos a la eternidad, nosotros lo demos a conocer que en el dolor que vivimos aquí, Dios fue bueno con nosotros. Por lo tanto, aquellos que no quisieron conocer a Dios aquí en la tierra, en la bondad de Dios en medio de los días malos, que creen, lo van a tener que aprender allá. Y somos nosotros los privilegiados que vamos a llegar allá y vamos a poder enseñarles. Qué milagroso es esto. Aprovechemos entonces nuestro crecimiento, esa porción de la estatura en el lavacro, espiritualmente hablando. Y quiero terminar esta clase con una cita que está en el libro del Antiguo Testamento, en Jeremías. Estoy terminando, Jeremías, capítulo 25, porque les dije en una parte de la enseñanza que nosotros solamente somos imitadores y Dios mismo da testimonio, Dios mismo levanta su voz, porque Él es un león de la tribu de Judá que levanta, grita, y grita para celebrar, pero también grita sobre la humanidad con juicio, con ira, porque es un Dios ciertamente de amor, pero también es un Dios que trae juicio, y lo estamos viendo en este tiempo de pandemia. Bueno, Jeremías 25:30 dice, estoy en Isaías, permítanme, es Jeremías 25, versículo 30. La palabra de Dios dice así: tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová bramará desde lo alto y desde la morada de su santidad dará su voz. Enfurecido bramará sobre su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Esta palabra canción y tiene que ver con este grito que en hebreo significa, se los leí o se los dije varias veces, entre ellos cantar, gritar, testificar, anunciar, exclamar, hablar. Y eso es lo que hace Dios. Él nos enseña a exclamar, a gritar, a levantar una voz, a cantar, a decir de su misma naturaleza. ¿Cómo lo hace, hermanos? Volteemos a ver nada más lo que nos rodea. Ese es el grito de Dios para testificar quién es Él.
Dios le dijo a Job, ¿sí? ¿Te estás quejando? ¿Acaso tú sabes? ¿Tú conoces? ¿Tú entiendes? Y le empieza a describir toda la constelación y le habla y le dice, yo saco a las estrellas, las conozco por nombre. Job, ¿acaso tú entiendes un poco de ello? Eso nos deja ver cómo Dios exclama y grita y testifica de la bondad que Él tiene para hacer salir su sol sobre buenos y malos. Hermanos, es por eso que Él nos pide que nosotros levantemos nuestra voz, testifiquemos, cantemos, alabemos a esa agua milagrosa que es la naturaleza de su nombre. No podemos por nosotros mismos ser buenos en medio de la pandemia, en medio de esto que nos está pasando, pero hay alguien que vive dentro de nuestro corazón que sí lo puede hacer y que es bueno y que es justo. Por lo tanto, testifiquemos de Él, gritémoslo a los cuatro vientos en la medida que podamos, hermanos, en la forma que nos encontremos, porque no vamos a poder hacerlo lo nuestro y querer caminar con Dios al mismo tiempo. Imposible, imposible. Demos gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Señor, porque si hay algo que nos está testificando quién eres tú, es todo lo que tú nos prestas, Padre. No somos dignos de tener alimento. Mira cuánta gente está sufriendo en estas inundaciones. Señor, no somos dignos de tener un hogar, Padre. Sin embargo, tu bondad ha sido con nosotros. Nos está testificando de lo bueno, de lo amoroso que eres para cada uno de nosotros, aun cuando, Señor, hemos tenido dolor en nuestras vidas en estos días malos. Padre, pero aquí estamos, permítenos ir al Calvario, arrepentirnos las veces necesarias que nos equivoquemos, porque lo que queremos hacer es que en ese lado de la balanza del dolor, en la escasez, Señor, donde no sentimos la frescura de una experiencia agradable, sino al contrario, experiencias desagradables. Permítenos decir ahí que tú eres bueno, permítenos acrecentar nuestra fe, permítenos, Señor, desmentir al diablo y a su séquito, Señor, que tú eres malo. No, tú eres bueno, Señor. Ciertamente los días son malos, no porque tú seas un Dios malo, sino porque el hombre ha pecado, el hombre, Señor, hemos llegado a este punto, Padre, a contaminar tanto, inclusive el planeta, que todo ello, Señor, se ha venido sobre nosotros, se ha volcado sobre la humanidad, pero tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo un Dios de amor. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos, Señor, como iglesia, permítenos ser y llevar el arrepentimiento y regresar al punto de partida, Señor, nuevamente a reconocer que nos estamos equivocando y que tú seas, Señor, en medio de este tiempo malo, Señor, quien nos guíe a redimir el tiempo, constantemente ir a la cruz del Calvario y recibir esa agua. No queremos ser como el pueblo de Israel. Danos gratitud, Señor. Líbranos de ser ingratos, Señor, a pesar de que ciertamente estamos pasando por difíciles momentos. Señor, no permitas que nuestros labios se abran para hablar mal de ti, sino para bendecir tu nombre. Porque si hay algo que queremos ir a hacer a la eternidad, es decirle a todos que tú eres y has sido bueno en cada situación de la vida que nos has pasado hasta este momento. Gracias te damos. Bendice a tu pueblo, Señor. Sé con cada uno de ellos. Bendice a nuestro país, Padre. Aquellos que están inundados, aquellos, Señor, que están en los hospitales, aquellos, Padre, que en estos momentos, Señor, no tienen algo que llevarse a la boca, aquellos que están a la intemperie. Señor, ayúdanos a vivir en arrepentimiento en estos días malos. Bendice a tu pueblo, a los hermanos que en estos días se han contagiado, Señor. Si a ti te place, Padre, di la palabra sobre sus cuerpos enfermos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir cada día de nuestra vida redimiendo el tiempo porque los días son malos. Bendice a tu pueblo y te damos gracias por este día, estar en tu presencia a través de Jesucristo. Bendice a los jóvenes, a los niños, ayuda a los matrimonios, bendice a cada uno. Por causa de ti, Señor, ayúdanos a vivir en esa balanza, entendiendo en el lado del dolor que tú eres un Dios bueno, que traes prosperidad, que traes felicidad a nuestras vidas en medio de cualquier situación. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Les agradecemos el tiempo que se conectan. No se olvide que los días domingo, 8:30, nuestra líder nacional, la doctora Esparza, está compartiendo la palabra. Es hermoso escuchar a esta hermana, esta mujer, esta mamá espiritual que Dios nos presta, porque la palabra de Dios viene a través de una experiencia y de una vida
entregada al Señor, no alguien que solamente lo dice, sino alguien que el Señor le permitió vivirlo. Y hermano, eso es lo que hace la diferencia. Dios siga bendiciendo su vida, sigamos orando con ella, que el Señor la fortalezca. Y bueno, si Dios nos permite, hermanos, nos vemos a las 5 de la tarde. Gracias por estar aquí. Oremos para despedirnos, Padre, ahora que vamos a despedirnos no de tu presencia, porque tú estás en todo lugar, Padre, sino de este momento de transmisión. Ve con cada uno de nosotros, ahí donde nos encontramos. Sé con nosotros, Señor, de manera especial por nuestra líder, la hermana Esparza. Gracias por su vida, síguela fortaleciendo, Señor. Gracias por la experiencia de amarte, de transmitirnos la verdad de tu palabra, Señor, como una experiencia vivida en ella. Bendícela, guárdala, Señor, que tú seas con ella hasta estos momentos como ha sido, Padre. Gracias te damos por tu fidelidad. Bendice a tu pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.